Ya, creo que ahí estamos grabando, que hoy día no estoy con ayudante, así que me va a costar un poquito más todo esto. Va a estar más lento, ya. Ahí está en pantalla completa. Entonces hoy día lo que vamos a hablar es de la bioremediación. ¿Ustedes saben lo que es la bioremediación? No. No. Vamos a separar la palabra bio. ¿Qué significa bio? ¿El término bio les suena de algo? Biología, por ejemplo. No, dicen que no. Bio es todo lo que tiene vida. Eso es lo que es bio. Cuando es de algún ser vivo, microorganismo, es todo lo relacionado con un ser vivo. Y el término remediación, ¿qué es? Yo creo que a lo mejor ahí ya les suena un poquito más. ¿Cómo reparar o no? Sí, es como reparar, exacto. Es como dar tratamiento a algo que, o con un objetivo claro. Es al final como el tratamiento y conjunto de operaciones que se realizan con el objetivo, con un objetivo claro. Que en este caso sería como el cuidado del medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Analizar las diferentes metodologías limpias utilizadas para contrarrestar la contaminación ambiental. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Antes de comenzar, ¿qué sabemos de la biodegradación? Hay algunas de ustedes que me ocuparon harto el término de biodegradación. ¿Cuál es la definición de esto? ¿Alguien que me lo pueda decir? La biodegradación es la transformación catalizada biológicamente de un compuesto a formas más simples. ¿Qué quiere decir catalizada biológicamente? ¿Ustedes ya vieron lo que son las enzimas? No, creo que no. ¿No lo han visto en biología? Ya, vamos a ir entonces aquí a esta imagen. Voy a tratar de agrandarlo para que lo podamos ver mejor. Aquí. Acá. Ay, ¿por qué no se agranda? Ahí está. Nosotros tenemos una enzima y un sustrato. A ver, ¿cómo voy a darle un ejemplo fácil? En inmunología han estado, ustedes tienen inmunología con Wendy, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí han visto, a ver, ¿qué le puede ser que tenga relación con eso?
Para buscarle algún ejemplo que ustedes puedan llevarlo a la vida más cotidiana. Porque si le hablo en términos técnicos no me van a entender. Pero a ver, nosotros tenemos aquí nuestra enzima. A ver, voy a buscarles un ejemplo gráfico para que lo veamos. Voy a salirme un poquito de esto. Del cuerpo humano, ¿qué es lo que más les gusta? Así como para buscarle un ejemplo relacionado con eso. O del ADN. El ADN nos pasaron en inmunología. Eso le han pasado en inmunología. Sí. Y ahí ocuparon el término enzima en alguna parte, que son los que degradan algunos el DNA. No, parece que no. No, ya a ver, les voy a mostrar una imagen que está aquí, está como bien clarita. Es esta. Bueno, no sé si la van a poder ver en grande. Pero como para darle un ejemplo. Aquí está. Ya les voy a compartir pantalla de esto para que lo veamos. Ya, ¿están viendo ahí lo que estoy compartiendo? Sí, ya. Lo que vemos en esta parte a la derecha, por ejemplo, tenemos moléculas de sacarosa. ¿Qué quiere decir la sacarosa? Que es fructosa más glucosa, que corresponden a estos pentosas. ¿Ya? Entonces, aquí viene mi enzima, que es está hecha a base de proteínas. Tiene muchos aminoácidos. Eso ya saben lo que son, los aminoácidos y la estructura de una proteína. ¿O tampoco? Sí, eso sí. Ya. Entonces, nosotros tenemos que aquí viene mi enzima, imagínensela como un Pac-Man que va comiendo. Se une a esta molécula de fructosa y glucosa, que es específica para esta proteína, porque calza perfecto aquí, en esta herradura. No sé si la pueden ver ahí bien con el puntero. Entonces se calza, que sería la enzima y el sustrato. Y la enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a romper la unión que existe entre la fructosa y la glucosa, dejando libre a la glucosa y la fructosa por separado. Y luego la enzima se desprende. Y estos serían los productos y mi enzima. Al final lo que hace la enzima es romper o catalizar la reacción, porque puede que esta reacción ocurra de manera normal, pero si yo no tengo una enzima, sería pero demasiado lento. En cambio, con la enzima, yo lo catalizo, o sea, lo realizo de una manera mucho más eficiente. No sé si se entendió con ese ejemplo. Sí, sí se entendió. ¿Sí? ¿Más opiniones, Sí. chicas, por favor?
Ya, entonces volvamos a nuestra diapositiva. Vamos a ver que tenemos lo mismo entonces. Esto es exactamente lo mismo. Con otro ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el del pan, para que también lo entiendan y lo lleven a la vida cotidiana, porque esto no ocurre solamente en el cuerpo humano. Nosotros en el pan tenemos almidón. El almidón es degradado por unas enzimas que tiene la harina, y estas enzimas son las alfa-amilasas. ¿Qué es lo que hacen las alfa-amilasas? Rompen el almidón y van dejando glucosas libres. ¿Y con qué fin hace esto? Para que la levadura, que es un honguito que se le echa al pan, pueda alimentarse de la glucosa y hacer que nuestro pancito suba, quede gordito. Ese es como otro ejemplo también para entender el tema de la enzima, sustrato, el complejo. En este caso, la enzima es la alfa-amilasa y el sustrato serían las moléculas de almidón. Y nuestros productos al final serían las glucosas solitas. Ahí ese es otro ejemplo también, para que lo tengan en mente. Entonces, si nosotros vamos a leer la definición, que dice, es la transformación catalizada biológicamente, quiere decir por un ser vivo, de un compuesto a formas más simples. Con el ejemplo que le di, nosotros teníamos el almidón, que era una molécula compleja, muy grande, porque eran muchas glucosas unidas, y yo después con la enzima la dejé en puras glucosas pequeñitas, que sería como la molécula más simple. Otro tipo de enzimas que tenemos son las proteasas. ¿Qué hacen las proteasas? Degradan proteínas. Y la proteína es la estructura grande. ¿Y qué es lo que me haría la proteasa, que es la enzima? Degradarla en pequeños, ya sea péptidos, que son uniones de aminoácidos, o directamente el aminoácido individual, que sería la forma más simple. ¿Y qué organismos realizan esto? Los microorganismos y las plantas, entre otros. Como les dije, esto también ocurre en el cuerpo humano, a donde también nosotros podemos obtener nuestros nutrientes, ya que en la saliva tenemos enzimas, en el estómago hay enzimas, y ya luego en el intestino también hay enzimas que ayudan con la degradación de los compuestos para que nosotros podamos integrarlos. ¿Quedó clara esta diapositiva, chicas? Ay, ¿qué pasó? Ya, vamos a seguir avanzando entonces. ¿Qué es la biodegradabilidad? ¿Alguien que me vaya ayudando con esto, chicas, para no ir hablando sola? De las que tienen audio, por favor. Dice, es la capacidad que tienen las sustancias y los materiales orgánicos de degradarse en sustancias más simples, mediante la actividad enzimática de microorganismos. Es lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se complementa el proceso biológico? Se produce una transformación total de las sustancias orgánicas iniciales en moléculas inorgánicas simples, como agua, anhídrido carbónico y metano. O sea, siempre van a quedar moléculas más simples, como las que vemos aquí en la imagen. Voy a ver mi puntero. Aquí está. Aquí tenemos el agua, el anhídrido carbónico y el metano. El fenómeno de la biodegradación forma parte del ciclo natural de la vida en la Tierra y es basado en el carbono. O sea, esto pasa normalmente en la naturaleza. Ya dejándonos de lado lo biológico, vamos a ver la naturaleza. Y gracias a la actividad de la fotosíntesis de las plantas y las algas y la energía solar, se absorbe el anhídrido carbónico de la atmósfera para sintetizar los azúcares y las otras sustancias necesarias para los vegetales para crecer y desarrollarse.
Porque si nosotros acá tenemos que se va a desprender este CO2, después ¿en qué se ocupa? ¿En qué se puede ocupar? Y esto es captado por las plantas que lo utilizan en la fotosíntesis para crear su propio alimento, que en este caso serían los azúcares. Y eso les permite a las plantas crecer y desarrollarse. O sea, como pueden ver, aquí está todo unido. No es nada que ocurra por separado, ocurra al azar en la naturaleza. ¿Estamos claras hasta ahí? Sí. Ya. Vamos a hablar entonces de la descontaminación por la bioremediación. Ya sabemos lo que es el término bioremediación. ¿Qué es lo que se busca con esto? Es la rama de la biotecnología, que la biotecnología es un tipo de ciencia, que busca resolver problemas de contaminación usando microorganismos y plantas capaces de degradar compuestos que provocan desequilibrio en el suelo, sedimento, fango o aguas. ¿Qué es entonces o qué busca la remediación? Resolver problemas de contaminación usando microorganismos. Claro, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Resolver de alguna manera toda la contaminación que existe. ¿Mediante qué? Organismos o plantas. ¿Y qué capacidad tienen estos organismos? Degradar los compuestos que provocan la contaminación. ¿Y dónde? En el suelo, sedimento, aguas o fangos. Eso es lo que se busca con la bioremediación. ¿Está bien la señal, chicas? ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, porque me aparecen alumnas que entran y salen, a lo mejor puede ser que sea su internet. ¿Cómo funciona la bioremediación con bacterias? Hay diferentes tipos de ejemplos. Aquí en este caso vamos a ver el del petróleo. Existen algunos microorganismos que comen petróleo o otros organismos o otros contaminantes orgánicos. Estos los digieren, ¿saben lo que es digerir? ¿Sí que han escuchado el término antes de digerir? Sí, está bien, como ingerir alimento, o sea, lo incorporan. Incorporan el petróleo y lo convierten en dióxido de carbono y agua. O sea, ellas incorporan la molécula completa y después la separan en dióxido de carbono y agua. Y eso ellas lo liberan al ambiente. Este es un ejemplo. ¿Y cómo hacen esto? Porque uno dice, ya, incorporan el petróleo, pero ¿y cómo lo separa en dióxido de carbono y agua? Mediante enzimas. Que eso era la importancia de lo que vimos en la anterior. Y aquí aparece como una imagen ya más didáctica, donde tenemos aquí una linda bacteria, que aquí tenemos, esta se encuentra sumergida, aquí vemos que está en el suelo, a donde hay nutrientes, hay contaminantes y tenemos oxígeno. Entonces, esta bacteria va a incorporar al contaminante y aquí va a ocurrir la transformación. En el caso que vimos anterior, se va a liberar CO2 y agua. Aquí aparece como contaminante modificado. Existen diferentes tipos de bioremediación.
Unas que son mediante la degradación enzimática, o sea, se utiliza solamente la enzima para degradar al contaminante. Otro, que es la remediación microbiana, a donde se utilizan bacterias para degradar al contaminante. Y la fitorremediación. ¿Alguien sabe lo que es el término fitorremediación? Pero específicamente fito. No. Fito tiene que ver con todo lo que es las plantas. Entonces aquí se utilizan plantas para reducir los agentes contaminantes. Esa es la fitorremediación. Vamos a ver la degradación enzimática. Ahora esto ya debería ser más fácil porque ya lo hablamos en un principio. ¿Alguien que me pueda ayudar con esto? Dice, consiste en el empleo de enzimas en el sitio contaminado con el objetivo de degradar polímeros y sustancias nocivas. Se aplican grupos de enzimas que hidrolizan, o sea, rompen polímeros complejos para luego terminar de degradarlos con el uso de microorganismos. Ejemplo, proteasas, lipasas, amilasas, peroxidasas. Ahí, sí, ahora ya después cuando ustedes estén estudiando y lo leen, ¿van a ser capaces de entenderlo solita con la explicación que hemos dado? ¿O es necesario que volvamos a retomarlo? ¿O alguna otra compañera que ayude aquí a explicar esta imagen? Ya, sí comprendo, dice Catherine Cubillo. ¿Pero alguna de las compañeras que tiene audio que me ayude a explicar esta imagen para que la vayamos viendo al tiro? Aparte de la compañera que ya habló. Cris, no, parece que Cris no tiene audio. Claudia. Claudia Casanova, ¿tiene audio? No tiene audio Claudia Casanova. Constanza Sepúlveda, ¿tiene audio? Yo fui la que leí. Ah, ya. Perdón. Catalina. ¿Le ayudo? ¿Quién me habla? Matilde. Matilde. Ya, Matilde. Ya. Dice que primero empieza con la enzima y el sustrato libres. En este caso, ¿cuál sería el sustrato? Ya, sacarosa. ¿Ya? Sacarosa. Después dice que el sustrato se une al sitio activo de la enzima, que es el complejo enzima-sustrato. Exacto. Después pasa el sustrato se une convirtiendo en un producto, que es el complejo enzima-producto. Y después pasan los productos que son liberados, se libera la glucosa y la fructosa. Exacto. Y aquí de nuevo vuelve a quedar la enzima solita con el sitio activo disponible. El sitio activo es a donde se une el sustrato, que sería la sacarosa. La remediación microbiana. Para esto, como les mencionaba anteriormente, se utilizan microorganismos directamente en el foco de contaminación. O sea, si yo voy, por ejemplo, en una planta, como ya lo vimos, ¿se recuerdan en el tratamiento de agua? A donde teníamos estos fangos, ahí se podían utilizar microorganismos para ayudar a descontaminar. ¿Y cómo? Los microorganismos utilizados pueden ser los que ya existen en el lugar, o sea, de manera natural, o pueden ser implantados artificialmente en el sitio.
que es lo que se hace en las plantas de tratamiento. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Degradar las sustancias tóxicas en compuestos inocuos, quiere decir que no hagan daño, o menos tóxicos para reducir la contaminación acuática y terrestre. ¿Quedó claro cuál es la finalidad de esto? Sí. ¿Cuáles tenemos los ejemplos aquí? Tenemos las bacterias que degradan plástico, específicamente en este caso, que es el PET, y que tienen la enzima PTasa. O sea, las enzimas generalmente terminan en asa, el término asa, porque están las lipasas, proteasas, DNasas, y eso específicamente, si vamos a las proteasas, degradan proteínas. Si vamos a las lipasas, degradan los lípidos. En este caso son las PTasas que degradan específicamente al PET. Y lo degradan en este compuesto. Vamos a tener este producto. ¿Cuál es el nombre de esta bacteria? Ideonella sacaenensis. Son nombres bien raros los de las bacterias, chicas, pero para que ustedes sepan, ahí no se los voy a preguntar en ninguna parte. Y fue descubierta en muestras de plástico recolectadas de aguas residuales. O sea, así fue como descubrieron a esta bacteria. Ellos no fue creada para que degradara esto. El plástico, como ya sabemos, es uno de los mayores contaminantes del medio ambiente. Debido a su composición, puede tardar muchos años en degradarse. Este plástico se inventó en el año 1946. ¿Y qué significa esto? Que la bacteria evolucionó en 70 años, más o menos, para poder descomponerlo. Era una bacteria que estaba normalmente en el medio ambiente, pero al ver que se estaba siendo modificado al estar incorporando a este tipo de plástico, ella mutó y cambió sus genes para poder degradarlo. Aunque de momento la bacteria no es muy útil, porque a lo mejor no realiza la degradación de una manera muy rápida, diferentes investigadores están buscando la forma de multiplicarla para poder degradar este plástico de una manera más rápida. Pero este es un ejemplo de remediación por bacterias. Aquí tenemos otro ejemplo. La bacteria come caucho. ¿Han escuchado hablar de ellas? De ella, perdón. Me suena el nombre, pero no. ¿No? Esta bacteria fue descubierta por un chico chileno. No sé, apareció en las noticias. Por él. Él es un chico que se dio cuenta que en su casa, porque no sé si han visto que la gente hace maceteros con la rueda de los neumáticos, como que ya están desechados. Sí. Entonces, él en su casa tenía plantitas en estos maceteros de neumáticos. Y se dio cuenta de que habían, en ciertas partes, estaba como este neumático así como degradado o como comido por algo. Y él no sabía qué era. Entonces analizó esta muestra, analizó la tierra que estaba dentro de las plantitas y descubrió a la bacteria. ¿Y qué es lo que hacía esta bacteria? Era consumir el carbono que estaba en el caucho. Y así después el caucho era más fácil de degradarlo. O sea, no es que esta bacteria se alimente del caucho completamente, sino que como que desarma su estructura, ya que se alimenta solamente del carbono. Y al hacerlo, como que degrada la columna vertebral de la bacteria, o sea, del caucho, y es más fácil después poder degradarlo, o que se pueda degradar. Ese también es otro ejemplo.
existen diferentes mecanismos de acción de los microorganismos. Pueden actuar como biosorción. ¿Qué significa biosorción? Que pueden absorber. Está la bioacumulación, que el nombre aquí es más fácil sacarlo, o sea que pueden decir acumular. La biomineralización y la biotransformación. Estos términos, para entrar a explicárselo específicamente cada uno, era muy complicado, porque tienen muchas rutas metabólicas que involucran que ustedes todavía no los han visto. Así que con que sepan que existen diferentes mecanismos por el cual las bacterias pueden degradar o ayudar a limpiar el lugar contaminado, es suficiente. Y que son 4: biosorción, bioacumulación, biomineralización y biotransformación. La fitorremediación. ¿Qué es la fitorremediación? Ya lo habíamos hablado también dentro del término, que consiste en la utilización de plantas para limpiar los ambientes contaminados. ¿Por qué se puede aplicar esto? Porque algunas especies de plantas tienen la capacidad de absorber, acumular y o tolerar altas concentraciones de contaminantes. O sea, no es tóxico para la planta en el caso de que pueda absorber estos contaminantes. La plantita no va a morir ni nada. Por eso se ocupa la fitorremediación. ¿Quedó claro eso? Sí. Profesora. Aquí con esta imagen voy a ir parte por parte para que vayamos. Ay, no, aquí está. Ya, aquí tenemos la fitoextracción. ¿Qué quiere decir? Que los metales absorbidos se acumulan en tallos u hojas. O sea, si nosotros vamos a analizar esta plantita después y queremos saber si nos ayuda con la contaminación y realiza una fitoextracción, vamos a encontrar a los metales en tallos y hojas. La fitovolatilización. ¿Qué quiere decir esto? Los compuestos orgánicos e inorgánicos llegan a las hojas y se evaporan en el ambiente. Eso quiere decir volatilización, que es volátil. La fitodegradación. Con ayuda de los microorganismos asociados, los contaminantes orgánicos se metabolizan, siendo inofensivos o mineralizados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo entienden con esas palabras? Quiere decir que ya no le hacen daño a la planta. Claro, porque los contaminantes son metabolizados con la planta. Vamos a llevarlo a nosotros. Nosotros metabolizamos los nutrientes, lo que comemos, todo lo que comemos nosotros lo metabolizamos. Y eso es lo que nos alimenta, las proteínas, los ácidos grasos, los azúcares, es todo metabolizable. Y aquí también se ocupan enzimas. ¿Ven esas cositas que están aquí? Que parece un Pac-Man. Ayuda a metabolizar. La fitoinmovilización. La disponibilidad de los contaminantes se reduce y se inactivan las sustancias tóxicas por la interacción química entre la raíz y el suelo. O sea, aquí hacen una especie de como jugar al
como podría ser al congelado. No sé si ustedes alguna vez jugaron al congelado. Sí. Ya, entonces eso es lo que realiza la planta. Dejar ahí a los contaminantes. Las inactivan. La fitoestabilización. Los contaminantes orgánicos e inorgánicos son absorbidos y acumulados solamente en las raíces. O sea, no suben al tallo ni a las hojas de la planta. Ay, ¿por qué no puedo volver atrás? Ahí sí. Eso es lo que vamos a ver en materia el día de hoy. Ahora vamos a tener un recreo de 5 minutos más o menos, para que puedan ir al baño y descansar un poquitito. Y vamos a hacer un resumen de la clase de hoy, en donde les voy a pedir que ustedes sean las que más hablen ahora, ya sea a través del chat o a través de audio. ¿Ya, chicas? Ya. Así que vayan y hagan lo que tengan que hacer. Aprovechen ahora. Y nos encontramos en 5 minutos. Si alguien necesita conversar conmigo o hablar con algo, yo voy a estar aquí por si acaso. Play de nuevo acá. Ya. Entonces, chicas, lo que vamos a hacer ahora es como un resumen de lo que ya vimos. Pero para eso necesito que ustedes vayan hablando y dando su opinión. No sé si ustedes pueden escribir en lo que yo les compartí aquí. Por favor, hagan la prueba. ¿Pueden escribir o rayar sobre la pantalla? Yo no puedo. No. Yo tampoco, profesora. Oh, y algunas sí, porque veo rayitas aquí. Ya, chicas, entonces vamos viendo, vamos a ir ayudándonos entre lo que pueden las chicas que pueden hablar, pero no pueden escribir, otras mediante el chat, y las que pueden lo van poniendo en la misma pantallita. ¿Ya? Entonces, ¿qué era? ¿Dónde está el texto? ¿Cuál fue el término que vimos el día de hoy entonces? Bioremediación. Bioremediación. Ya. ¿Qué significaba esto? Chicas, pueden ir escribiendo, rayando ahí mismo, o pueden irlo hablando, o pueden comentarlo en el chat. Pero necesito que me vayan... ¿Es la transformación de un compuesto a formas más simples? Exacto. Eso es la bioremediación. Vamos a anotarlo aquí. Acá. Aquí. Entonces, ¿qué es? Es La transformación la transformación de un compuesto a formas más simples. de un compuesto a formas más simples.
¿Mediante qué? Acuérdate que estamos hablando de bioremediación. Mediante la catalización por enzimas. El microorganismo. Transformación. Mediante vamos a ponerle La catalización. seres vivos. Porque ahí pueden ser plantas, pueden ser bacterias, porque eso es bio, quiere decir que tenga vida. Ya. ¿Qué más fue lo que vimos hoy? Los tipos de bioremediación. Ya. Tipos de bioremediación, entonces. Vamos a anotarlo al tiro aquí. Otro cuadrito. Acá abajo. Tipos de bioremediación. Ya. Chicas, acuérdense que pueden ir rayando ustedes. O poniendo aquí lo que ustedes quieran comentar. Ya. ¿Cuáles eran los tipos de bioremediación? La degradación enzimática. Tenemos degradación enzimática. Vamos a hacer un cuadrito aquí. Microbiana. Espérame un poquito. Tenemos enzimática. Microbiana. Microbiana. Y fitorremediación. Uy, ¿por qué no me quedó? Ahí se quedó. Hola, fito. Hoy tengo los dedos congelados. Fitorremediación. Ya. O aquí en vez de poner fitorremediación, porque a ustedes se les olvida el término fito, pueden poner remediación por medio de plantas. ¿Ya? Me van a decir lo mismo que si me colocan el término fitorremediación. Entonces aquí tenemos este y tenemos este. Ya. Ahora vamos a ir explicando en qué consiste cada uno. La enzimática, ¿en qué consistía? En el empleo de enzimas ¿Ya? que hidrolizan o rompen los polímeros para luego degradarlos. Exacto. Muy bien. Esa es la enzimática. Y acuérdense que ahí teníamos el término de enzima, sustrato, productos. ¿Ejemplos de esto? Las proteasas, lipasas, amilasas y peroxidasas. Exacto. Acuérdense que terminan en asas. Ahora, la microbiana. ¿Cuál era este tipo de bioremediación? Se utilizan microorganismos que se pueden implementar artificialmente en el sitio y degradan sustancias tóxicas. Exacto. O sea, podemos encontrarla de manera natural o podemos incorporarla a los sitios donde yo quiero que lo descompongan. ¿Ejemplos de esto? El PET, ya, bacteria come ya, la bacteria come caucho, la bacteria que del PET. y los mecanismos de acción son la biosorción, bioacumulación, biomineralización y biotransformación. Muy bien, eso los vamos a anotar aquí para abajo. Son 4 mecanismos de acción. Tenemos el biosorción, Acumulación, mineralización mineralización. ¿Y cuál era el último? y transformación. Biotransformación.
Esos eran los 4 mecanismos de acción que tenían los microorganismos. Ay, ¿por qué le voy a hacer la rayita? Ahí está, la microbiana. Ya, entonces acuérdense en que yo podía agregar a estos microorganismos, como por ejemplo en una planta de tratamiento, porque ahí yo lo voy a agregar artificialmente para que me ayude a descontaminar las aguas. Ese es un ejemplo. Otro que pueden ser que se encuentran de manera natural en el medio ambiente, que puede ser como en una de estas piscinas que vimos, que estaban de manera natural y con el paso del tiempo los propios microorganismos ayudaban a descontaminarla. Y el último término, que era la fitorremediación. Es la utilización de plantas para limpiar ambientes contaminados. Exacto. ¿Y cómo lo hacían estas plantitas? A través de la fitoextracción, la Ya. fitovolatización, fitodegradación, fitoinmovilización y la fitoestabilización. Exacto, muy bien. Vamos a irlo anotando al tiro aquí para que nos quede anotadito. Ya, tenemos la fitoextracción, la fitovolatilización, Degradación, fitodegradación, inmovilización, inmovilización, y creo que nos falta una, ¿o no? ¿Están todas? sí, fitoestabilización. Fitoestabilización. Ahí. Aquí. Acá. Eso fue lo que vimos hoy. ¿O se me escapa algo, chicas, que ustedes quieran agregar aquí? Paula se desconectó, tuvo un problema con internet. Chica, ¿alguna de sus compañeras que le pueda explicar este grafiquito que hicimos acá? ¿Alguien que me ayude? Aparte de la compañera que estaba hablando recién. Matilde, ¿está por ahí? ¿Sí? Matilde, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí. Para que le expliquemos a la compañera que se le perdió la conexión un ratito. Empezamos con el bioremediación, que fue el tema que hablamos en clase. La definición de esta es la transformación de un compuesto a formas más simples mediante seres vivos. Que los seres vivos pueden ser a medio de microorganismos, plantas o enzimas. Y hay 3 tipos de bioremediación. Está la bioremediación, la enzimática, que es a través de enzimas, la microbiana, que es a través de microorganismos, y hay 4 tipos: la biosorción, la bioacumulación, biomineralización y biotransformación. Y el otro tipo que hay es de bioremediación, es la fitorremediación, que es la utilización de plantas para eliminar los ambientes contaminados. Que hay 5 temas: la fitoextracción, fitovotalización, la fitodegradación, la fitoinmovilización y la fitoestabilización. Ya, muchas gracias, Matilde. Chicas, ¿quedó claro con eso? Esto es como un pequeño mapa conceptual de lo que vimos. Ustedes pueden irlo, después lo modifican, si ustedes lo quieren, lo hacen de nuevo en su casa,
en su cuaderno y ahí van anotando otros términos que también fuimos viendo de la clase. Aquí esto es como a grandes rasgos de lo que fuimos viendo y hablando. Profesora, ¿Sí? ¿igual vas a subir el PowerPoint a Classroom o no? Sí, sí, siempre. Sí, sí los voy a Ah, ya. subir. Para que ustedes tengan el acceso. Gracias. Chicas, ¿dudas, consultas? Profesora, ¿Sí? en la bioremediación enzimática era la que se encargaba de como degradar a las enzimas nocivas, ¿o no? Perdón, no te escuché la última parte. Sí, en la bioremediación enzimática era como la que se encargaba de degradar las sustancias nocivas. Sí, la enzima. Específicamente aquí tenemos una enzima que se encarga de degradar al compuesto nocivo o contaminante. ¿Más dudas, consultas? Ustedes pueden poner corazoncitos ahí si quieren rayar. Hay estrellitas. Si ustedes necesitan destacar algo también, pueden ser con esas flechitas. Para que vayan rayando. Esto es como una pizarra. Aquí ustedes pueden escribir. Claro, aquí escribieron enzimática a través de enzimas. ¿Cómo les fue con lo del afiche? Bien. ¿Les costó mucho? Yo lo hice con la página que dio usted, una de las Ya. páginas que dio usted. Ya. Lo que me costó, sí, fue como organizar bien la información. Como estructurarla dentro del... Sí, porque primero hice, o sea, todo lo que usted pidió, como que lo escribí como en cositos cortitos, o sea, Ya. lo menos posible. Y después con imágenes igual me costó ordenarlo para como que se entendiera bien. ¿Pero les gustó más que responder, por ejemplo, un formulario en Google? Sí, ¿Sí? yo creo que Ya, esa es la idea, para que puedan, no estén todo el rato haciendo lo mismo, entonces para poder sacarlas un poquito de lo... Esto era como más cortito, o sea, no sé si más corto, pero más didáctico. Ya, chicas, esa era la clase del día de hoy. ¿Entendieron más así? Por ejemplo, pasamos, a lo mejor el problema era que había muchos temas nuevos, mucho contenido y a lo mejor ahí se perdían un poquito. No sé si les gusta más esta metodología en donde podemos hacer la clase y al final de la clase hacemos como un tipo mapa conceptual de lo que vimos, para que ir aclarando dudas ahí mismos. No sé si les gusta más así. sí, Sí, profesora. mejor. O sea, yo entendí más. Ya, entonces así, eso lo vamos a ir haciendo entonces en las próximas clases. Pero espero que, chicas, ustedes puedan colaborar y opinen y hagan sus preguntas, porque esa es la finalidad de la clase. Porque si no, yo tendría que hablar, hablar y hablar y hablar y hablo sola al final. Entonces, porque aquí no les veo ni sus caras ni nada, entonces le estoy hablando al computador. Pero esa es la finalidad de que ustedes aprendan. Y esto que hicimos aquí, ustedes también lo pueden hacer en sus cuadernos o a donde ustedes quieran.
Ya, chicas, entonces esa sería la clase del día de hoy. ¿Dudas? ¿No? ¿No? Ya. Entonces estaríamos ok por el día de hoy. La próxima clase seguiríamos con lo que nos quedó pendiente de bioremediación. Ya, chicas, que estén muy bien. Cuídense. Cualquier consulta a través de correo, WhatsApp o Classroom. Las chicas que tengan dudas se pueden quedar y me las hacen a través de el chat o como ustedes quieran. Así que damos por finalizada la clase. Que tengan un buen fin de semana. Igual usted, profe, chao. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien.